Hola a todos, mi nombre es Jimena Valentina Ecal de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas con matrícula CTM 104642 y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto integrador de la carrera de Introducción al Derecho. Antes de comenzar, es importante definir el concepto de derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan la convivencia en la sociedad mediante leyes y reglas que dictan el comportamiento de las personas. Dentro de esta área se encuentra el concepto de Estado, que comúnmente suele aparecer en conjunto con el concepto de derecho. Por Estado se entiende a la sociedad humana establecida en un territorio específico que se organiza y gobierna bajo un sistema jurídico, practicado por un poder soberano que se constituye de población, territorio y soberanía. La población se refiere a la sociedad humana que constituye al Estado. El territorio es el lugar en donde está establecida la población. Y la soberanía se refiere al modo de autoridad ejercida en un territorio, que comúnmente recae en el pueblo. En México, la población ejerce su soberanía mediante los poderes de la Unión, que son el poder ejecutivo, que se refiere a los gobernantes o representantes que cambian cada 6 años y que se eligen mediante el voto. El poder legislativo, que se encarga de crear las leyes que rigen en el país y que es ejercido por el Congreso de la Unión, dividido en una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial, que se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por 11 ministros. Este poder se encarga de dar solución a asuntos judiciales de mayor importancia para el país. Otro concepto importante para un Estado es el de la Constitución. La Constitución es el conjunto de normas que ayuda a tener una buena convivencia entre la sociedad. En México, la Constitución está conformada por 136 artículos, divididos en 2 partes. La parte dogmática, en donde se encuentran los primeros 29 artículos que tratan sobre los derechos humanos y sus garantías, y la parte orgánica, que conforman los artículos que regulan la estructura del Estado y describen los derechos y obligaciones de las autoridades y gobernantes. Es importante mencionar que los derechos humanos o garantías individuales descritas en la parte dogmática de la Constitución mexicana son un grupo de facultades y libertades que se reconocen como propias de la dignidad individual y colectiva de los seres humanos. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, es una organización dedicada a promover y defender los derechos humanos de todos los mexicanos. El derecho se divide en varias ramas. Una de ellas es el derecho civil, que se encarga de todo lo que tenga que ver con las relaciones generales y cotidianas de las personas. En esta área se encuentran los testamentos y sucesiones. Un testamento es un acto jurídico en donde una persona denominada testador dispone de sus bienes y derechos a otras personas después de su muerte. Este concepto viene de la mano de la sucesión, que hace referencia a la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona a otra. Dicha persona puede ser un heredero, que dispone de todos los bienes, derechos y obligaciones del testador, o un legatario que solo recibe una parte de estos. Otro concepto importante dentro del ámbito civil es el de los contratos. Un contrato es un acuerdo entre 2 o más personas en donde se estipulan derechos y obligaciones. Pero, ¿qué son las obligaciones? Las obligaciones jurídicas son una relación en donde una persona denominada acreedor tiene la capacidad de exigirle a otra conocida como deudor el cumplimiento de alguna obligación impuesta. Siguiendo con el tema de las obligaciones, existen varias situaciones en donde éstas se pueden extinguir. Entre ellas se encuentran las siguientes. Cumplimiento. La forma más común de extinción es cuando la obligación se cumple en los términos establecidos. Remisión. Es cuando el acreedor perdona la deuda al deudor, es decir, renuncia a su capacidad de exigir el cumplimiento de la obligación. Rescisión. Ocurre cuando ambas partes quieren dar por inválido el contrato y por consiguiente la obligación se extingue. Prescripción.
Después de un tiempo determinado sin exigir el cumplimiento de la obligación, ésta puede extinguirse. Entre los contratos existe el contrato de compraventa de un bien inmueble, que tiene la finalidad de evitar ciertas situaciones, entre las que se encuentran las siguientes: confusión sobre las condiciones de la transacción. Un contrato bien definido especifica claramente el precio, las condiciones de pago, los plazos y las responsabilidades de cada parte. Esto evita disputas sobre los términos de compraventa y las expectativas de cada parte. Riesgo de no entregar la propiedad. El contrato establece el compromiso del vendedor de entregar el bien inmueble al comprador en las condiciones establecidas. Sin un contrato, el comprador puede encontrarse en la situación en donde no recibe el inmueble en el plazo acordado o en las condiciones establecidas. Vicios ocultos o problemas legales con la propiedad. El contrato puede incluir cláusulas que estipulen que el vendedor es responsable de informar al comprador sobre posibles vicios o problemas legales con la propiedad. Con lo anterior podemos concluir que un contrato es importante para evitar problemas entre los participantes del mismo. Es por eso que existen situaciones en donde la existencia de un contrato podría ayudar a evitar conflictos. Entre dichas situaciones se encuentran las tres siguientes. Arrendamientos informales. Cuando alguien renta una vivienda sin firmar un contrato, se pueden generar disputas y confusiones entre ambas partes. Es por eso que la existencia de un contrato toma relevancia, pues en este se estipularán las condiciones de la renta, acuerdos entre prestadores de servicio y clientes. Cuando un cliente le pide a algún profesional, ya sea un albañil o un fontanero, que le realice un trabajo, pueden surgir situaciones en donde alguna de las partes no cumpla con lo dicho verbalmente. Es por eso que la creación de un contrato es importante, pues en este el cliente estipulará lo que desea del trabajo no formal o informal. Cuando una persona trabaja para una empresa o particular sin un contrato escrito, pueden surgir dudas y malentendidos entre las partes, pues en un contrato se estipulan las horas laborales, el salario, los días de descanso, entre otras condiciones. Todos los conceptos vistos son fundamentales para entender cómo funciona nuestro sistema legal y cómo nuestras relaciones cotidianas están protegidas por las leyes. Muchas gracias por su atención.